Bien, continuamos con el congresista Yude Simón. Aquí Jaime Villogas me pide que le pregunte qué es lo que realmente falló, ya cambiando de tema. Su siguiente etapa fue nuevamente como presidente regional y luego usted dejó la presidencia para ser primer ministro. Y en ese contexto me pide James Villogas, ¿qué fue lo que realmente falló en las negociaciones en la mesa de diálogo que usted instaló para el Baguazo? Fallaron varias cosas, fíjate. Yo creo que no todos jugaron limpio. ¿Quiénes no jugaron limpio? Por ejemplo, no digo los hermanos amazónicos, sino los que asesoraban, por ejemplo, a Pizango, para empezar, ¿no? Porque acordábamos una cosa y se retrocedía. Yo hasta ahora tengo en mi mente, cuando hablé 3 o 4 veces con el señor Pizango, y le dije, dime lo que hace falta para poder avanzar. Y él me dijo, diga usted que estamos matando, que vamos a matar todo lo que afecte a los hermanos amazónicos. Yo lo dije. Está grabadísimo. Pero una cosa que sí me preocupó ahora que estamos investigando es que supuestamente Santiago Mawin es otro personaje, a pesar de que hoy todos ellos me odian, ¿no es cierto?, manipulado por otra gente, habría dicho al jefe de la policía que ellos iban a retirar. Eso no llegó nunca. Nunca pasó. Nunca me enteré de eso. Y eso sí yo quiero que se investigue. Porque si Santiago y los hermanos amazónicos se iban a retirar poco a poco... Porque la orden de ataque vino del Ejecutivo. Pero no hubo orden de ataque tampoco, no es cierto eso. O sea, a ver... Pero hubo un ataque. Claro, pero hubo eso... Ahora, murieron de los dos bandos y eso es lamentable. Murieron muchísimos policías. Así es. Y murieron hermanos nativos que no tenía que morir nadie, por Dios. Así es. Ahora, ¿por qué se decide que desalojen la carretera? Porque los gobiernos regionales de Amazonas, ahí están las cartas, y otros decían que ya no soportaban la hambruna que podía comenzar a pasar el pueblo. Pero era defender el derecho del otro. Evidentemente, bloquear carreteras no es lo que hay que hacer a la hora de una protesta. Pero eran 2.500 personas y venían de meses atrás. Claro. Hubo un error ahí. Pero, entonces, ¿quién comete el error? Todo el mundo dice... a ver, hay que recordar, ¿no es cierto? Esos decretos estaban en el Congreso. Así es. Y quien tenía que decidir el Congreso. Con la gente nos reunimos para tratar temas de educación, de salud, y eso era. Pero el Congreso no veía, postergaba y postergaba el debate. Alargaba. Alargaba lo más que se podía. Ahora, Alan García da una entrevista el fin de semana en la revista Somos, donde se refiere a usted y dice que... Le pregunta a la periodista de la revista Somos, se cumplen 5 años del Baguazo y él dice, lo que ocurrió en Bagua fue un asesinato premeditado de policías y me impresiona que la prensa no informe claramente. El error del gobierno en la época del primer ministro Simón fue prolongar estas negociaciones a un extremo del cual los paramilitares del grupo de los Humala se fueron adueñando de la zona. ¿Por eso tengo que pedir disculpas?, se pregunta García. ¿Usted está de acuerdo con García? Me sorprende el presidente García, pero sí, ellos me pedían... que no alarguemos el diálogo, pero no había, como tú lo dices bien, o sea, no es que se estaba alargando el diálogo. Se le avisó al presidente García de que habían miles de personas, ellos no querían creer, había más de 2.000 personas, ¿no es cierto?, que estaban en la carretera, así que era un imposible desalojarlos. Así es. Por eso que yo negociaba. Pero a mí me falló Pizango, o le fallaron a Pizango los asesores de Pizango, porque yo le decía, mira, esto va a suceder. Y ayúdame, yo te ayudo y tú me ayudas, pues. Pero esa orden, o sea, ese mensaje que dio Santiago Mawin, que dijo que se iban a retirar, si no le llegó, eso es muy grave, porque eso hubiera podido evitar. Pues, a través de tu programa, ¿no es cierto? A través de tu programa yo exijo así, que se informe esa situación. Los críticos de este tema, para cerrar, dicen que usted, Cabanillas y García deberían comparecer en este juicio. Mira, yo no tendría ningún problema en comparecer, te lo digo con mucha franqueza. Además, yo he pedido ser testigo. O sea, yo no me corro. No se corre. Si me dicen, vaya usted como testigo, voy como testigo. Si me dice, vamos a comparecer, yo voy a comparecer. Tengo los documentos, tengo lo que se hizo, tuve el esfuerzo. Es decir, me decían hasta tonto. ¿Por qué? Porque algunos no quieren dialogar. ¿Usted siente que en el Congreso en algún momento lo abandonaron cuando deciden no debatir los decretos 1090 y 1064? Hay una imagen... Pero el propio APRA votó en contra o sea, no permitió el debate. Pero además, yo te pregunto, hay una imagen donde yo estoy solito y no hay ninguno miembro del partido que debían apoyar.
y por eso que yo renuncio, pues, ¿no? Y segundo, cuando comenzamos a hablar de los decretos, se dice de que estos podían afectar el Tratado de Libre Comercio. Entonces hay todo un debate, y eso pues no era cierto. ¿Siente usted ahora en perspectiva que todo este tema del perro del hortelano y esta delegación de facultades para el TLC, pero que incluía este manejo de recursos naturales que no permite la Constitución, porque esto tiene que ser de acuerdo a una ley orgánica, siente que fue como empujado por el gobierno aprista un poco a la prepo? Yo creo que, mira, te lo digo con mucha franqueza, Sí, creo claro. que hay mucho antiaprismo, mucho antialanismo también. Ya. Entonces, este es un país muy polarizado y muy anti. Entonces, creo que el presidente García no supo expresarse bien, creo yo, en su artículo del perro del hortelano. Creo que debió cambiar el estilo o las palabras para ser mejor comprendido, y de esto se aprovecharon todos los que odian a Alan García. O sea, bueno, además, no neguemos pues que Alan tiene el ego gigantesco, ¿no es cierto? Y a veces no sabe dar un paso atrás, o sea, no hay la humildad de reconocer, oye, está escrito porque mi pensamiento es así, que podría estar muy bien, pero se está malinterpretando la palabra del perro No se tomó el no lo trabajo dijo. de explicar. No vas a explicarlo. A veces pienso de que algunas personalidades tienen miedo, tienen terror de decir me equivoqué o dar un paso atrás. Bien. Piensan que eso es debilidad, y eso no es debilidad. Hablemos de las próximas elecciones. ¿Van a presentar candidatos propios? En casi todo el país, sí. Ah, en todo el país. En casi todo el Qué país. bueno, sí. qué Sí. bueno, qué Claro bueno que sí. presenten O sea, su no propio. vamos a decir no tenemos miedo por el 2016, no. En todo el país vamos, ganemos o perdamos, pero vamos a ir. Ajá. Otra pregunta que le quería hacer era, usted es presidente actualmente de la Comisión de Descentralización. Miembro de la comisión, Miembro. Y se está planteando una reforma de este proceso por los casos que estamos viendo en los conocidos, Cajamarca, Ancash, Tumbes, etcétera, porque son varios. Concretamente, ¿qué cosa cree usted que debe cambiarse, si es que cree que se debe cambiar algo? Mira, yo creo que no debe cambiar muy poco. Lo que tiene que hacerse es que el gobierno acompañe a la reforma de descentralización, que es la única reforma que se ha dado en modernización del Estado de los últimos 14 años, que no fue acompañada. Segundo, por la culpa de 2 o 3 o 4 o 5 malos presidentes, no se pueden tirar a la borda un proceso que es lento en avanzar, pero que es positivo para el país. Yo no quiero volver a que desde Lima decidan qué colegios, qué escuelas... Pero esta posibilidad, por ejemplo, que se planteó hace un par de días respecto a que el gobierno tendría que tener la capacidad de entrar a los gobiernos regionales, aunque sea momentáneamente, en clamorosos casos de corrupción. Bueno, pero eso sucedió ya en algún momento cuando, por ejemplo, en Chiclayo se quemó el municipio de Chiclayo y se decidió que el gobernador esté hasta el proceso electoral. Claro. Pero eso no debe significar... Yo entiendo tu voluntad y tu bueno deseo de que eso mejore, pero ¿sabes lo que me preocupa? ¿Qué? Que los congresistas de la República son muy celosos de los presidentes regionales. Entonces hay muchos que han postulado para ser gobernantes regionales y pierden, pero postulan para el Congreso y ganan porque se requieren menos votos y se vuelven enemigos de los gobernantes regionales y se abre la pugna. Yo no he visto hasta ahora, o veo muy pocos congresistas que son amigos de los presidentes regionales. Hay una competencia absurda. Ah, sí. Antes de que existan gobiernos regionales, los congresistas eran las figuras más importantes de los departamentos. Cuando aparecen los presidentes regionales, los congresistas, aunque nos duela, pasan a un segundo plano, o se mantienen en un primer plano, pero se considera más al Ejecutivo. Entonces, todo esto ha ido produciendo rencores. Yo no escucho hasta ahora a muchos congresistas hablar bien a favor de su gobierno regional. Esto no significa que Tumbes, Ayacucho, que no se menciona, sí, que Ancash estén funcionando bien. Funcionan mal, muy mal, pero no involucremos la institucionalidad, lo que significa gobiernos regionales. Claro. Oye, pero permíteme, no solamente funcionan mal esos gobiernos regionales. ¿Y qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa con el Poder Judicial, que tiene familiares trabajando en los gobernantes regionales y hay procesos que siempre van a salir a favor de los gobernantes regionales porque el Ministerio Público, no todos, por cierto, siempre estamos hablando de algunos sectores o algunos grupos, ya dependen del gobernante regional. Claro. Entonces, si tú me dices una ley, muy bien, que se haga una ley que prohíba, ¿no es cierto?, que un gobernante regional contrate a miembros de la familia del Ministerio Público o el Poder Judicial. Claro, entonces en ese sentido es que usted habla del acompañamiento. Sí. No, o sea, ha faltado, digamos, los temas de control.
pero hay que seguir sacando evidentemente adelante este tema desde su punto de puedes vista. imaginar que el control interno de los municipios y control interno de los gobiernos regionales son pagados por los gobiernos regionales y los municipios y no dependían de la Contraloría General de la República? Claro, es que lo que pasa, claro, y esto ha permitido que se proliferen estos modelos de corrupción pequeños, ¿no? Pequeños modelos de corrupción a lo largo del país. Congresista, se me ha acabado el tiempo. Yo le quiero agradecer por haber venido a conversar con nosotros esta noche aquí. No, a ti muchísimas gracias. Mañana están citados a las 9 de la mañana, es un día importantísimo. Sí, yo Van creo a que es elegir a los fundamental. miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Al menos habrán 3 o 4, ¿no? Al menos 3 o 4, ese es su vaticinio. Así es. Muy bien, ya. Gracias por venir. Lo dejamos con la noticia tecnológica de Claro y volvemos.